Bienvenidos, queridos hermanos, a esta programación tan importante donde estudiaremos la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y les invito a que abramos nuestras Biblias para tener nuestra lectura bíblica. Mientras vamos a colocar también allí la imagen principal. Iba a ser el ingeniero, pero bueno, ven, se duerme. Correcto, vamos a iniciar aquí. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 16, verso número 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, porque son espíritus de demonios que van que hacen señales para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo y congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Con este pensamiento les invitamos a iniciar nuestro estudio, los que puedan arrodillarse. Eterno Padre y bendito Dios, te alabamos grandemente. Te damos gracias, porque indudablemente sabemos que al invocarte tú estás entre nosotros. Has prometido estar donde estén 2 o 3 reunidos, y aquí habemos más de eso. Gracias, Señor. Queremos, Señor, estudiar tu palabra a la luz de los tiempos finales, los tiempos escatológicos, en el cumplimiento del evento más importante que esperamos, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Danos dirección y tu Espíritu Santo. Llévanos ante tu presencia para que al descubrir las cosas que suceden en este tiempo podamos reafirmar nuestra fe y nuestra esperanza en tu verdad, en tu palabra y en tu iglesia. Permite, Señor, que cada corazón de los que escuchan, donde quiera que estén tus hijos, tengan tu presencia y tengan tu bendición. Y hoy, a pesar de lo que el enemigo está haciendo a través del espiritismo moderno, a través de los 3 espíritus a maneras de ranas, nosotros podamos defendernos de esos engaños llenos del Espíritu Santo. Queremos pedir tu presencia y tu bendición para todos tus hijos, los que se han unido se están uniendo a esta conferencia en esta noche. Bendícenos y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la palabra del Señor en el capítulo 16 de Apocalipsis, checaste si se ve bien, destaca precisamente, pero que no se vayan a perder las letras también, destaca precisamente, hermanos, que poco antes del cumplimiento profético de lo que el Señor quiere hacer con su pueblo, su iglesia en este mundo, hay un certero ataque del enemigo para engañar a la humanidad. Eso vamos a encontrar en este estudio, en el cual podemos entender que en este campo de batalla las cosas se debaten fuertemente y que nuestra defensa es la palabra de Dios. Seguir las indicaciones divinas nos llevará a defendernos de los ataques del enemigo. Dice la palabra del Señor: y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua
y de él se secó para que fuesen preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo y para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El Señor nos dice en su palabra, en el verso número 15 del capítulo 16 del libro de Apocalipsis, He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurados el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó, que en hebreo se llama Armagedón. Hoy podemos entender con toda claridad que la intención de Dios, del Padre Celestial, es de que volver a unirse con su pueblo, estar con sus hijos nuevamente, porque el pecado nos ha separado, precisamente nos ha separado de nuestro Padre Celestial. Y entonces el Señor lo que quiere hacer es unir a su pueblo. Y mientras Dios quiere unir a su pueblo, a su iglesia, a sus fieles, también Satanás está convocando. Pero Satanás lo está haciendo con un engaño espantoso, sutil, y que muchos no se están dando cuenta hacia dónde están yendo. La oración sacerdotal de Cristo por su pueblo la encontramos en Juan 17. Miren lo que dice el Señor en estos textos importantes. Vamos a leerlo de corrido. Dice la palabra del Señor: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad a toda carne para que dé vida eterna a todos los que les distes. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Y el verso 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos serán, y me los distes y guardaron tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me distes provienen de ti, porque les he dado las palabras que me distes, y ellos las recibieron. Han conocido que realmente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y en ellos soy glorificado. Yo no estoy más en el mundo, verso 11. Yo voy de ti, yo voy a ti, pero ellos están en el mundo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, en ese nombre que me has dado, para que sean uno. La iniciativa de la unidad de la iglesia, de la unidad de los fieles, es de Cristo Jesús, para que todos sean uno, como somos nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Ese fue Judas. Ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Una de las cosas muy importantes, hermanos, y este es un texto de oro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el Señor ora para que nos guarden del maligno. Y la forma en como nosotros podemos resguardarnos y santificarnos para apartarnos de este mundo está en su palabra. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. El pueblo que reconoce a Dios y le representa aquí en la tierra estará santificado en la verdad y resguardado por la verdad. Verso 18 al 19, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y entonces el Señor hace una oración específica. Verso 20 al 22. No ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean, ¿qué cosa? Uno. Unidad. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad verdadera es con el Padre y es con Jesucristo y el Espíritu Santo. Es en su verdad, es en su palabra y en sus mandamientos. No podemos estar unidos a nadie a menos que nos unamos en la verdad y en los mandamientos de Dios. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Verso 21. Uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad en la verdad es una testificación. Yo les di la gloria que me diste para que sean uno. Lo menciona varias veces. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Que lleguen a ser perfectamente unidos. La unidad trae perfección. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos así como me amaste a mí. Y hermanos, algo muy importante. La unidad trae perfección porque la unidad es con el perfecto. Con el santo y sublime. Con Cristo Jesús y con lo que enseña la verdad presente que es Cristo Jesús. Mucha gente se está uniendo en el nombre de Cristo, pero sin su verdad, sin sus mandamientos, sin orden, sin obediencia. Cuidado, porque hay otra falsa unidad de la que hablaremos dentro de un momento. Hay una falsa unidad. Verso 24, Padre, que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean mi gloria, la que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la creación del mundo. Este es un premio de la unidad. Todos los que aquí nos unimos en la verdad y somos santificados por la verdad, para ser fieles al Padre por medio de Cristo Jesús, impulsados por el Espíritu Santo, entonces estaremos con Cristo por la eternidad. Padre justo, dice el verso 25, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y ellos han conocido que tú me enviaste. Verso 26, yo les di a conocer tu nombre y seguiré dándolo a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¡Qué hermoso! Este es el sermón, esta es la oración sacerdotal del Señor Jesucristo y esta es la propuesta de la unidad, obediencia, perfección, en comunión con nuestro Padre Celestial por medio de Cristo Jesús, en santificación y en obediencia a su palabra. Eso es algo muy importante y esa es la oración de Cristo que tendrá resultados y respuestas porque Jesús ora por su pueblo. Pero mientras esto hace el Señor, recordemos que aquí en la tierra hay alguien que imita todo lo que Jesús hace. Todo. Así como Cristo tiene su iglesia, Lucifer tiene su sinagoga. ¿Sí? Así como
el cielo tiene una deidad, una tres divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Satanás tiene su triada, su trinidad, los tres espíritus a maneras de rana. ¿Sí? Así como hay ángeles ministradores para los siervos de Dios, también hay espíritus inmundos, demonios que trabajan para el enemigo. Apocalipsis 12, 7 y 8 mencionan que Miguel y sus ángeles luchaban y el dragón y sus ángeles. Y entonces aquí viene algo muy interesante que hay que destacar, hermanos. Se manifiesta esta lucha tanto en el cielo como en la tierra en la parábola del trigo de la cizaña, porque son parecidos. Entonces Satanás va a tratar de imitar los proyectos del cielo para engañar a la humanidad. Por eso el Señor Jesucristo claramente dijo en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Una de las cosas más complicadas y más dolosas y ofensivas para el ser humano es cuando es engañado, cuando es traicionado, cuando es falsificado. Y si el Señor Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe, entonces nosotros tenemos que asumir una responsabilidad de conocer todo para evitar el engaño. Porque miren lo que va a hacer Satanás, ya él lo está haciendo en este momento, desde hace algunos años, y lo está concretando en estos días. Apocalipsis 16, 13 y 14, y vi salir de la boca del dragón, la falsa Trinidad, de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a maneras de ranas. ¿Qué son? Espíritus de demonios. O sea que el dragón tiene sus secuaces, usa a los poderes, los gobiernos mundanales o semicristianos como el Vaticano, Estados Unidos, y los usa el poder religioso también y el poder político, y de ahí trabaja con tres, él y los dos, tres espíritus impuros como ranas. Dice la Escritura en el verso número 14, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es importante destacar esto. Miren las cosas que están pasando. ¿Por dónde viene la jugada? Hay que entender que estamos viviendo en un terreno enemigo y que el enemigo, si nosotros no tenemos nuestra lámpara encendida, la palabra de Dios, si no estamos llenos del Espíritu Santo, fácilmente podemos ser engañados. Satanás está también buscando la unidad en este momento. Y la convocación de Satanás es una convocación suave, agradable, sutil. La gente no se da cuenta, también hace señales, va a los reyes de todo el mundo, pero para convocarlos a una unidad que vaya en contra del Creador de los cielos y la tierra. Aquí la Biblia establece el principio de que la historia pasada se repite. Hay muchas repeticiones, ya hemos estado hablando acerca de esto. A menudo vemos que suceden las mismas escenas del pasado, pero con diferentes personajes. La historia de Babel, por ejemplo, se repite. El sabio Salomón escribió, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Es importante entender que lo que está sucediendo en este momento, en el contexto del tiempo en el que estamos, ya sucedió con personajes distintos. Pero los actores principales, los que están induciendo hacia el mal y hacia estar contra la unidad de Dios y su gobierno, es el mismo, es Satanás. Génesis 11, allí se registra la historia de la construcción de la Torre de Babel. El motivo de sus constructores fue, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Génesis 11:4. Esta historia se repite hoy día con una similitud asombrosa. Veamos algunas semejanzas entre la antigua Torre de Babel y el movimiento ecuménico moderno.
una sola lengua. Los habitantes de Babel tenían una sola lengua, Génesis 11:1, o sea, hablaban un solo idioma. En otro tiempo, el universo entero, los pueblos al unísono rendían homenaje a Enlil, una sola lengua, un dios que decía tener una sola lengua. Esto les facilitó que pudiesen comunicarse efectivamente para poder realizar las labores de construcción y establecer su nuevo orden mundial, porque esa fue la intención del primer gobierno mundial con Nimrod, que quería establecer un gobierno de rebelión contra Dios, y lo estableció, pero no logró concretarlo porque fueron confundidos. ¿Sí? Esa fue la primera intención del primer nuevo orden mundial. Babel estableció un punto de partida divergente. De una sola lengua surgieron las demás como consecuencias del esparcimiento. El movimiento ecuménico establece un punto de encuentro convergente. Las diversas lenguas espirituales pretenden unirse a una sola, y la lengua que une a todas las denominaciones, el lenguaje que está uniendo, ¿saben cuál es? El lenguaje del espiritismo, la voz del enemigo a través de la sutileza de la falsa unidad. El nuevo orden mundial es un plan cuyo propósito sería derrocar a los gobiernos y reinos del mundo, además de erradicar del planeta todas las religiones y creencias para así unificar a la humanidad bajo un nuevo orden. Es lo que estamos escuchando en estos días. Que estarían basados en un sistema extremadamente uniformizador, con una moneda única, una religión universal, donde según sus creencias cada persona lograría la perfección. Y esto es lo que está sucediendo. Si usted no le pone atención a lo que está pasando en el mundo geopolítico, económico, globalizado, religioso, no se dará cuenta hacia dónde están conduciendo su congregación. Precisamente hay actores inducidos por el espiritismo, porque es lo que une falsamente al mundo hacia el nuevo orden mundial. Esto es lo que une. Lo están haciendo de esta manera. El ecumenismo aparenta ser unidad, mas en el fin es la separación de Dios. Porque cuando se habla de unidad, y Jorge Bergoglio, Francisco, el obispo de Roma, dice, es que hay que aceptar a todos piensan diferente, unos piensan diferente, y dice que no importa si es ateo, no importa si es espiritualista, no importa si es brujo, si es satanista, él está aceptando a todos. Acuérdense que la verdadera unidad es en la verdad, no es en las creencias. El ecumenismo aparenta ser una unidad, más en el fin es la separación de Dios. El cumplimiento profético que estamos viviendo en estos días, un acontecimiento previo a la ley dominical, que ya hemos hablado mucho acerca de eso, que está a las puertas, que como usted sabe sucederá poco antes de la segunda venida de Cristo. Debe realizarse la unión de todas las iglesias cristianas, lo que se conoce como el ecumenismo, la unidad de todas las denominaciones. Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Así que Cristo está muy cerca de venir. El cumplimiento de esta profecía de una falsa unificación que se llama movimiento ecuménico, que no es otra cosa que el empujar a todas las creencias hacia el nuevo orden mundial, ¿sí? Este cumplimiento de la profecía se está desarrollando casi sin que usted lo perciba. Los acontecimientos que finalmente desencadenarán en dicha ley y por ende la persecución de los que no se unan. Es obvio. Este mundo se está englobando todas las esferas, la educativa, la legal de los tribunales,
los gobiernos, la contabilidad, la economía y la religión no se puede quedar atrás. Tiene que entrar al movimiento del nuevo orden mundial. Y por eso tenemos que poner atención, hermanos, para que podamos comprender hacia dónde están conduciendo su congregación, su fe, su religión. Al final del año 2012, el CMI, Concilio Mundial de Iglesias, con 345 iglesias miembros, si bien la mayoría de las iglesias fundadoras del Concilio Mundial de Iglesias eran europeas, norteamericanas, hoy la mayor parte de estas está en África, Asia, el Caribe, América Latina, Oriente Medio y Pacífico. En una audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano, el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, el reverendo Olaf Fitzer, recalcó la importancia de la unidad cristiana. También expresó su aprecio por el llamamiento de Francisco, el obispo de Roma, a la unidad de todos los cristianos. Es por ello que a continuación, hermanos, deseo compartir con ustedes las diferentes reuniones realizadas por la Iglesia Católica Romana con otras denominaciones. O sea, Satanás tiene un representante aquí en la tierra que es el obispo de Roma, el corregente de él, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y no temamos decir el nombre. La profecía y la historia señalan que en la gran apostasía ellos representarían a Satanás con el oscurantismo y el haber menospreciado las escrituras, haber cambiado el día de reposo y haber puesto tradiciones y supersticiones y haber confundido al mundo, llevarlo al caos de las tinieblas. Apenas el mundo está saliendo y viendo la pequeña luz. Todavía hay mucha gente confundida porque después de 1260 años, esa potencia romana, la Roma de los papas, que corrompieron la verdad, dejaron una escuela muy mala. Por eso hoy no es fácil que el vecino cambie, no es fácil que los parientes cambien, no es fácil que los amigos cambien. Cuando se les metió aquí a la cabeza que es el santo patrono, la Virgen de Guadalupe, que la Virgen María, aunque no exista en la Biblia, y aunque saben que no es cierto, ya no pueden dejar de hacerlo, porque fueron adiestrados y acondicionados, y ahora lo hacen no por fe, sino por instinto. Lo hacen porque todo el mundo lo hace. Es triste la fe de miseria causada por el catolicismo romano. Por eso tenemos que entender que de acuerdo a la profecía, esa potencia llamado el cuerno pequeño, Roma papal, hoy Vaticano, retomarían nuevamente su hegemonía y su poder. Lo dice Apocalipsis 3, 1 al 5. Tuvo una herida de muerte en 1798, pero su herida mortal fue sanada y la tierra toda se maravilló en pos de la bestia. Y el dragón le dio su poder y autoridad y adoraron a la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Entonces, esto pueden compartirlo con amigos de otras denominaciones, católicos, evangélicos, protestantes, no sé, pero es importante entender que aquí se va a predicar la verdad. Y yo prefiero herirlos, como dijo Juan Hus, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Con la misión de llevar a los evangélicos a los pies de Roma, dice Francisco, el obispo de Roma, que es muy astuto, por cierto, es jesuita y masón: voy a evangelizar a los cristianos de tal manera que no sepan distinguir entre la mentira y la Biblia. Es triste y lo está logrando. Muchos cristianos que son tibios en su fe serán ganados a Roma. Sus cantantes, porque se manejan mucho las emociones. Sus escritores, porque mucha gente lee cualquier cosa. Fueron los primeros, los jesuitas. Vamos a ganar cristianos para el Vaticano. Mezclaremos el trigo y la cizaña. ¿Qué les parece, hermano? Ya lo mencionaron. ¿Sí? Mezclaremos el trigo y la cizaña. Los jesuitas ganaremos a los cristianos. El jesuitismo es un ejército poderoso del Vaticano para poder desestabilizar sistemas,
organizaciones, infiltrarlas, cambiar literaturas y entonces cambiar la mentalidad. Ellos están trabajando en eso fuertemente. No trabajan desde afuera. Fíjense bien, trabajan desde adentro. Y desde adentro toman el poder, desestabilizan. Es un caballo de Troya prácticamente. El abominable ecumenismo, dice este documento importante, de un hombre, hablando de Francisco, que cree en todas las ideas del hombre, menos en la idea de Dios. Abarca todos los pensamientos humanos, menos el de Dios. Concibe en su mente humana la idea de Dios y vive en su alma la abominación de la desolación. Francisco ha destruido la realidad de la iglesia jerárquica con el falso ecumenismo, que lleva a la aceptación de todas las iglesias, afirmando que cada una de ellas posee una parte de verdad. Destruye la verdad absoluta, revelada, y pone las verdades de los hombres como hacia lo absoluto. O sea, para el obispo de Roma, que es tan astuto y la gente tan dormida, si una piedra le sirve y adora y le beneficia y le hace milagros, lo acepta. Si viene un caballo y hace una obra portentosa y milagrosa, lo acepta. Si allá están usando una imagen de la Virgen de no sé de qué tal lugar y que hace milagros, lo acepta. Si viene por aquí un tibetano que bajó del Everest y que anda en túnicas y que no cree en nada ni en la Biblia, pero es una persona que la necesita para unirse y es buena, la acepta. Si viene una persona que no es creyente y atea, lo acepta. Este es el movimiento ecuménico, une a todos, une a todos. Pero qué triste que muchos dirigentes y muchos líderes religiosos que están al frente de congregaciones inocentes, sanas y fieles, están permitiendo que arrastren a su congregación a los pies de Roma. El Concilio Vaticano II, que terminó en los años 60, habla acerca del movimiento ecuménico y dice en algunos párrafos importantes: la única iglesia de Cristo, miren hacia dónde va el movimiento ecuménico plantado en el Concilio Vaticano. Miren hacia dónde va. La única iglesia de Cristo es la iglesia católica. Ese es el movimiento ecuménico. Los cristianos no católicos están en comunión incompleta con la iglesia católica. Entonces fíjense la intención. Todos los que no son católicos son conocidos como herejes o hermanos separados. Entonces la intención del Concilio Vaticano II era conquistar otra vez al mundo como lo tuvo en la Edad Media, en la primera supremacía papal, 538 a 1798. Y al conquistarlo, otra vez tomaría su poder en el mundo y sería adorado, y ahí se pondría entonces, vendría la marca de la bestia. El último golpe que el mundo espera. El objetivo del movimiento ecuménico es restaurar la unidad entre todos los cristianos en la única iglesia de Cristo. ¿Y cuál, según el Concilio Vaticano II, es la única iglesia de Cristo? El Vaticano, la iglesia católica romana. Y aún dicen ellos, la incorporación plena de los cristianos no católicos a la iglesia católica es necesaria. Por eso cuando hablan del movimiento ecuménico, amigos y hermanos, cuando hablan del movimiento ecuménico, tenemos que entender, cuando ellos hablan del movimiento ecuménico, ellos están hablando de la unidad, del amor, de la paz, de la libertad religiosa. Están siendo muy sutiles, los van a atraer primero por las buenas, de manera espiritista, porque son las señales que ellos hacen, dice Apocalipsis 13, engañan al mundo entero. Y la gente entonces, incauta, inocente, que no se estudia con profundidad las escrituras, que no es sincera en su corazón, la arrastran hacia ellos y al final van a estar bajo un nuevo gobierno religioso, el nuevo orden mundial.
Este es un brazo fuerte del nuevo orden mundial. Ya estudiamos que nosotros necesitamos estar unidos a Cristo Jesús y en su verdad. Hoy hay muchos encuentros mundiales y se unen todos por la paz, por la salud, por la libertad, a favor de que acabe la guerra. Se unen por los desastres, por cualquier cosa se están uniendo. Liberales, católicos, islámicos y evangélicos. Antiguamente veíamos que las denominaciones evangélicas, que se llamaban protestantes, que ya no son protestantes desde el 31 de octubre del 2017, ya no hay protestantes, porque el Vaticano celebró los 500 años de la Reforma Protestante cancelándola. Porque después de eso vemos la unidad de todos los pastores que manejan megacongregaciones, manejan 40,000, 50,000, 200,000, 500,000 feligreses, todos con el enemigo. Antiguamente los predicadores evangélicos tenían valor y decían: la ramera, la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sí, la gran apostasía. Pero hoy conviven, desayunan, comen, cenan y duermen con la ramera y se prostituyen con ella, con el Vaticano. Todos los pastores, supuestamente de gran experiencia, de gran trayectoria, totalmente unidos a la ramera. Por eso el Apocalipsis menciona, y el libro de Isaías, que hay rameras y tiene hijas. La ramera principal es Babilonia, Roma papal, el Vaticano, y sus hijas son todas las que se están unificando. Miren cómo empezó el proyecto hace algunos años. Tras casi un milenio, el Papa Romano y el Patriarca ruso se encuentran. Y entonces este es un ecumenismo ortodoxo católico. Y luego se encuentra con los judíos. También hacen un convenio del movimiento ecuménico. Y por ejemplo, esta otra histórica visita a la Tierra Santa, Francisco reunió a 3 religiones: la católica, representada por él, la judía y la musulmana. Y muchos le llaman el falso ecumenismo. Ha hecho de esta ciudad santa, o sea, Jerusalén, los judíos, que es la iglesia, una ciudad medio en ruinas. Muchos son aquellos que hace poco se alimentaban de ellas, de la savia sobrenatural, y ahora son cadáveres espirituales porque son controlados desde Roma. Ahí están las 3 religiones. Histórica reunión en el Vaticano. Vamos a tomar partido juntos de la mano para aportar bienestar a la humanidad. Y aquí precisamente se encuentra el imán Ahmed Al-Tayeb y Francisco el obispo. Todo esto es una cercanía hacia el nuevo orden mundial. Y ahí vemos a Francisco unidos con los tibetanos, los musulmanes, los tibetanos, con los árabes que no comparten nada de la creencia cristiana, el ecumenismo hindú, que es otra creencia, pero ahí está Francisco con ellos, los musulmanes. Y miren, el 7 de mayo del año antepasado, con un grupo de pastores evangélicos encabezados por el pastor italiano Giovanni Traitino, el obispo de Roma se encontró con decenas de pastores evangélicos. De tal manera que han hecho misas los evangélicos en las catedrales católicas, y también han hecho cultos en las catedrales católicas, pero también Francisco ha hecho misas en los templos evangélicos. También en los templos evangélicos. Los budistas, los bautistas también ya hicieron alianza y se han unido en varios eventos importantes. La iglesia episcopal, por consiguiente, también es una de las que se ha encontrado y han hecho alianzas. El astuto trabajo de Francisco sigue atrayendo protestantes a Roma.
El ecumenismo luterano, por ejemplo. Cuán interesante es de que, aunque los fieles luteranos allá, que son muchos en el mundo, ni siquiera se enteran o están en desacuerdo, sus líderes se han ido a presentar en el nombre de su congregación para hacer pactos y convenios y alianzas con Roma, el poder enemigo de la verdad, los luteranos. Entonces, la iglesia luterana ya no es una iglesia protestante, porque ya se alió con el Vaticano. El Papa dice que el ecumenismo no es opcional. La sangre de los mártires nos une. Tanto mataron en la Edad Media que ahora usan esa sangre para unificar. Es una barbaridad y una hipocresía, es una burla lo que está haciendo Satanás precisamente a través de su instrumento número uno aquí en la tierra, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, el obispo de Roma llamado Francisco. Jorge Bergoglio, mejor conocido, un hombre astuto, jesuita, perseguidor en su nación, secuestrador y acusado de varias cosas ilícitas, pero hoy tiene el poder en el mundo. Y la gente le hace reverencia, y la gente le besa la mano, y la gente le besa el pie, y la gente le besa el anillo, y la gente lloran cuando lo ven pasar, sin saber que es un simple hombre. Y la Escritura dice cosas muy fuertes acerca de quienes siguen a los hombres. Maldito el hombre que sigue al hombre. Nosotros tenemos que seguir a Cristo Jesús. Pero bien, el ecumenismo en el cual ya está envuelto este mundo, que va conduciendo hacia el movimiento del nuevo orden mundial, este movimiento ecuménico, no es opcional. Los que no quieran unirse, hermanos, serán vistos como disidentes, serán vistos de manera mala, como opositores y desalineados del orden. Los católicos y luteranos ya no son extraños. Han firmado documentos de alianzas. El mismo Francisco ha dicho, creo que las intenciones de Martín Lutero no tenían que haber sido erradas. O sea, tratando de no lastimar todo lo que el conflicto de los siglos y la historia universal revela en relación a Lutero. Ellos lo arreglan, Francisco, con palabras sutiles. Lo arregla, pero quien no ha estudiado lo engaña fácilmente. Quien tiene el estudio de la palabra de Dios, la profecía y la historia en la mano, no se deja engañar. Pero la mayoría está siendo arrastrada al engaño, está siendo hipnotizado por la serpiente. Es una pena y una lástima. Los valdenses eran un grupo especial que estaban en contra de Roma en la Edad Media, que fueron perseguidos, despojados, desterrados y que vivieron su fidelidad en las montañas, su santificación allá en las montañas, pero hoy haciendo alianzas con Roma. Totalmente, haciendo alianzas con Roma. Qué triste es eso. De los valdenses aprendemos mucho en su historia y sufrimiento de fe, pero hoy no podemos seguir el ejemplo de ellos porque ellos están siguiendo un espiritismo moderno a través del movimiento ecuménico y uniéndose con Roma. Los metodistas, que también destacaron fuertemente con Juan Wesley y que eran realmente apegados a la Biblia en un alto porcentaje, hoy encontramos que también ellos están haciendo alianzas. La iglesia presbiteriana también hace alianzas, las asambleas de Dios, los pentecostales son los que más se han aliado. Hay encuentros, vigilias pentecostales, católicos, presbiterianos, mormones, y ahí está el hombre de pecado feliz porque ha engañado, con el poder de Satanás, ha engañado y ha convocado a través de los 3 espíritus inmundos, ha convocado a todo el mundo para la batalla final porque los está poniendo contra Dios, contra su palabra. Los mormones, ya ni se diga, también han hecho alianzas. Los testigos de Jehová se han encontrado en varias ocasiones con diversas denominaciones haciendo alianzas hacia el Vaticano. Católicos, evangélicos y mormones, testigos de Jehová, en eventos importantes. Por cierto, los testigos de Jehová, porque para
hablar un poco acerca de ellos. No son una iglesia espiritual ni cristiana, son una secta espiritualista, porque sus líderes, Carlos Russell, era masón grado 33. Y los símbolos que usan el Salón del Reino son idénticos a la francmasonería. Entonces, ¿dónde están? También ellos hacen denominaciones y sectas para poder engañar a una buena parte de la gente. ¿Cuántas cosas importantes hay? Hermanos, si eso no es todo, porque el movimiento ecuménico también une a los falsos cristianos, como es la santería, que es realmente una brujería disfrazada de cristianismo y que usa mucho el catolicismo, la santería. Y ahí vemos que están haciéndole un rito especial al Papa. Y llega una bruja también, la brujería se ha estado unificando a este movimiento ecuménico, y llegaron para hacerle una limpia a Francisco, pero quedó sucio. También el obispo de Roma, Francisco Bergoglio, recibe al medium espiritista Divaldo Franco, un poderoso espiritista quien trabaja con Satanás. Está unido y se recibe el que también trabaja con Satanás. Bueno, el movimiento homosexual, que ha sido aceptado por la Iglesia Católica tras bambalinas, no se declara abiertamente, pero donde hay más líderes sodomitas en el mundo religioso es el Vaticano. Y hermanos, hay historias espantosas, tristes, altamente perversas, de colores fuertes, que ellos ya no pueden encubrir. Tan importante, tan interesante es esta etapa que vive el Vaticano de tinieblas, y que está dominando al mundo ya casi lo termina de dominar. Él apoya a los homosexuales y a las uniones civiles desde Argentina, Francisco, y recibe a los homosexuales en su sede vaticana. Los recibe allí. Entonces, ¿de qué se trata, hermanos? ¿De qué se trata el movimiento ecuménico? El cual muchos abogan y dicen hay que unirnos. ¿Qué tiene de malo que estemos en la Iglesia Católica? ¿Qué tiene de malo que me una con los presbiterianos? ¿Qué tiene de malo que me una con los evangélicos, con los mormones, con los musulmanes, con los árabes, con los tibetanos? ¿Qué tiene de malo? Yo pregunto, cuando alguien dice que tiene de malo es porque tiene algo. Y la unidad debe ir respaldada por un así dice Jehová. No es porque diga la política diplomática de un hombre que no usa la Biblia y que usa más la tradición y su poder oculto, del ocultismo. Francisco dice, el obispo de Roma, si los ateos hacen bien, están bien. Dice que no es necesario, Francisco ha dicho sarcásticamente que no es necesario creer en Dios. Y se une en todo momento a toda denominación. Y es triste decirlo, ya lo he dicho en varias ocasiones, este tema lo he dado en otras ocasiones y lo estamos dando porque hay muchos que no lo han visto. ¿Saben una cosa, hermanos? Y porque como estamos hablando del nuevo orden mundial, de ese marco, hacia allá nos lleva la famosa pandemia, el coronavirus que une al mundo, se ha hablado mucho acerca de esto. O este movimiento ecuménico es muy fuerte, que también es un brazo fuerte del nuevo orden mundial. Y si ustedes y yo no estamos claros de lo que esto es, podemos ser arrastrados hacia los niveles que nos llevarán a la perdición y a la destrucción final. Amados hermanos, es importante entender que toda denominación será invitada a formar parte de este proyecto, pero dependerá de cada quien, ya no de los líderes, porque incluyendo algo que vemos muy sensible, la organización de la Conferencia General Adventista del Séptimo Día, quien figuraba hace algunos años, ya tiene buenos años, como el pueblo de la Biblia, como un pueblo singular, como un pueblo apartado, separado, poco conocido, cuando se registró ante las
teniendo personalidad jurídica, entonces empezó a figurar como una tremenda organización y fue invitada por el Vaticano a unirse también al movimiento ecuménico. Hace más de 30 años el pastor Burbidge, quien era el representante de libertad religiosa y asuntos legales de la Conferencia General, hacía visitas a todos los obispos de Roma desde Pablo VI, Pablo II, porque a Juan Pablo I no lo pudo visitar porque cuando iba a ir ya lo mataron, y entonces tuvo que visitar al segundo, ya cuando estaba en decadencia. Cada año, menciona él, hacía una reunión ecuménica con ellos. Pero ¿saben una cosa? Hace 30 años esto no se sabía. La información estaba escondida para los fieles y los feligreses adventistas. Y que yo entiendo esta parte de muchos fieles que son sinceros y se apegan a su congregación, a su edificio y a su organización. Pero tenemos que ir a la verdad. Porque la verdad os hará libres. Prefiero herirlos con la verdad que engañarlos con la mentira, dijo Juan Hus. Entonces, no podemos hablar de manera diplomática y de manera suave cuando la iglesia tiene que despertar para saber quiénes son sus líderes. Ahora entendemos los grupos independientes que no tenemos un líder físico, una cabeza visible aquí en la tierra, sino Cristo Jesús dirige la iglesia. Por eso hay un movimiento fuerte, independiente en el mundo, y hay que decirlo, hermanos. Algunos lo van a ver mal, lo van a criticar, le van a decir disidentes, separatistas, le van a mencionar a todos los predicadores que posiblemente alguno esté siguiendo, pero no, hermanos. He estado ya 8 años en los grupos independientes y he entendido y he enseñado que no sigamos a ningún hombre, que no sigamos a ninguna organización que se corrompe y que hace alianzas ocultas con el enemigo, con el hombre de pecado. Tenemos que seguir a Cristo Jesús. Hermanos, no tengan pena ni miedo y también aprendan a escuchar. Mucha gente va a empezar a escribir, no, lo sacaron y que este pastor solamente acusa de esto. A mí no me preocupa lo que me digan. Lo que me preocupa realmente es que no estudie y no revise la historia y las evidencias de que toda denominación, toda organización religiosa, incluyendo la Conferencia General Adventista del Séptimo Día, ha incurrido en relaciones ilícitas a través del ecumenismo con el Vaticano. Eso es muy triste, no es montaje. Las páginas revelan esto de manera muy natural. Ya al principio lo escondían, hoy ya no lo esconden. Sin embargo, maquillan y suavizan a la gente para decirle que van a ir a predicar y que están haciendo eso por la libertad religiosa. Son puras cosas que no están respaldadas por un así dice Jehová. Así que estos personajes, hermanos, están unidos, y precisamente hace más de 30 años Francisco, que es parte del movimiento ocultista también, Juan Pablo II, uno de los más poderosos obispos de Roma de los últimos años que ha tenido el Vaticano, le hace un saludo precisamente masónico a Burbidge, quien acepta y le llevó regalos. Además, en nombre de todos los fieles de la organización adventista, gracias a Dios ya no estamos aquí. Somos adventistas del séptimo día. Sí, pero no por eso estamos dormidos. Perdón, no somos tontos. Que nos dejemos llevar por lo que dicen los pastores y los dirigentes, presidentes de uniones y divisiones, que maquillan y tratan de controlar y acallar a los fieles para que no los contradigan y no los critiquen. No, hermanos, tenemos que abrir los ojos. Somos adventistas del séptimo día, pero no somos controlados por una organización que ya hizo relaciones ilícitas con la ramera. La Conferencia Adventista ha promovido el ecumenismo y los festivales de libertad religiosa donde asisten todo tipo de denominaciones. No sé si tengo estos videos, perdón, voy a checar aquí la pantalla, porque a veces tengo algunos videos que pueden ser de gran utilidad. No están. Bueno, sigamos, hermanos.
Porque hay mucho material que se encuentra precisamente en YouTube de evidencias claras de reuniones ecuménicas en Venezuela, reuniones ecuménicas en Brasil, en México, en Perú, en Estados Unidos, en Europa, en Suiza, en Roma, donde ya esto es común. Adventistas y mormones haciendo proyectos misioneros, pues si ellos enseñan tienen otra doctrina, ¿cómo es que van a estar juntos? Inauguraciones de templos donde llegan de otras denominaciones y con adventistas. Miren lo que dice la sierva del Señor, y estas son cosas que pueden ser duras para aquellos incautos y que no estudian, pero para el que estudia esto es real. Hermanos, esto pasaría. Está profetizada la gran apostasía, y entonces no debemos asustarnos, porque todas estas cosas pasarían. Lo que tenemos que hacer, queridos hermanos, es orar y pedirle al Señor que nos despierte y que cortemos el cordón umbilical de aquellos que nos están engañando, que nos están enseñando mal, que están usando el diezmo para poder sustentar el movimiento ecuménico, porque hay que pagar para pertenecer allí, hermanos. Están pagando. Y eso, el diezmo no es para eso, es para la predicación del Evangelio y el avance de la obra. ¿Qué dice la sierva del Señor en Spalding y Magan, colección, página 1? He visto a la iglesia nominal y a los adventistas nominales que como Judas nos traicionarían con los católicos, obteniendo su influencia para ir contra la verdad. Los santos serán un pueblo oscuro, movimiento independiente, poco conocido por los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres, porque nos odian a causa del día de reposo, porque no podían refutarlo, entregarán a los santos y serán declarados a los católicos como los que hacen caso omiso de las instituciones del pueblo, es decir, que guardan el sábado y desprecian el domingo. Esto vendrá y se está ya madurando. Aquí están las fotografías del Dr. Beach saludando al mayor Alan Dixon del Movimiento Ecuménico El Ejército de Salvación. El Dr. Bert Beach fue secretario y presidente del Concilio Ecuménico Mundial de Iglesias en Europa. Y él tiene una trayectoria tremenda, hermanos, una trayectoria muy grande. Y lastimosamente ellos no decían nada, pero Dios es tan bueno con la iglesia porque saca todo esto a la luz. Y hermanos, aunque cada quien toma sus decisiones, es importante conocer cómo están las cosas y después usted decidirá si va a seguir a los hombres o va a seguir a Dios. Todos estos movimientos trajo como frutos que los lugares que más afectados fueron por el movimiento ecuménico fueron las cabezas de los doctores de la teología. Todas las facultades teológicas, las escuelas de enseñanza donde estudian los pastores fueron afectadas e infiltradas por los jesuitas desde hace buenos años, pero esto sucedió por lo menos en Latinoamérica en el año 2010, donde los jesuitas, aquí vienen mencionados quienes, José y La Bastida y Gary Rivera Estrella, personajes que estuvieron en la Universidad de Montemorelos, pastor Castrejón, ¿sí? Quien es el presidente adventista en la Universidad de Montemorelos y toda Latinoamérica, ¿sí? Jaime Castrejón, ¿sí? Él respaldó todas estas cosas, siendo erudito adventista, teniendo un doctorado y llevando a los enemigos a las facultades teológicas donde los principales enemigos ahora de las congregaciones, ¿saben quiénes son? Los mismos pastores, los ministeriales, que van con ideas fuera de los principios y fuera del espíritu de profecía, ya no manejan estos libritos rojos. Porque la alianza que se hizo con el movimiento ecuménico, hermanos, les dijeron, el NGD ya no. Y yo escuché al rector de la Universidad de Montemorelos y al rector de la facultad del CETAI y también a varios pastores conocidos
que fueron profesores míos, ¿saben una cosa? Dijeron que ya no se usa para investigaciones teológicas, solamente para los devocionales en la casa. Hasta donde rebajaron los escritos inspirados y los testimonios que dan un énfasis de lo que estamos estudiando ahora. Los testimonios y el rechazo de los testimonios va a hacer que el pueblo esté más dormido, más manejado, más controlado. De tal manera, queridos hermanos, que mucha gente le va a hacer más caso a los principales enemigos de la iglesia, que son los pastores. Si el pastor dice, hermanos, ya no suba con esto al púlpito, ya no van a subir. Hermanos, llegó un libro nuevo, es más, miren hasta dónde va a llegar esto. Van a llegar libros nuevos, y ya llegaron, hermanos, con portadas nuevas. Pero cuando usted revisa los libros antiguos, que son estos, con los libros nuevos, encontrará que ya no tienen los mismos párrafos. Las ideas que eran contra desenmascarar a la ramera, al hombre de pecado, al enemigo de Dios, para que muchos católicos entiendan, y otras denominaciones, que hay una verdad y que están siendo engañados, ya no vienen en los libros nuevos de los testimonios. Ya no vienen. Busquemos los más antiguos libros, porque los antiguos libros no fueron manoseados por la infiltración jesuita. Hermanos, quizá para algunos es duro lo que estamos diciendo, porque no sabía, porque no estudia, porque solamente se va a la congregación, se sienta y su folleto de guía de estudio de la Biblia, y ya con eso es todo lo que estudia. Hermanos, necesitamos profundizarnos en el estudio de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, de acuerdo que vivamos bajo un así dice Jehová. Muy bien, qué bueno que nos sigue hombres, hermano Javier, pero hay mucha gente que sí lo está haciendo. Y no lo decimos de manera personal, no lo tome a mal. Este es un tema abierto, hay que analizarlo, porque estamos viendo en el mundo muchas cosas, terribles cosas, y hay pruebas contundentes acerca de esto. No queremos nosotros asustar a nadie de ninguna manera. Este es un estudio que usted debe profundizarlo, cualquier hermano. Estas son las realidades y las pruebas de lo que está sucediendo. Si usted no está siguiendo a hombres, qué bendición, ¿sí? Felicidades. Pero mucha gente sí está siguiendo a hombres. Es lo que digan ellos, lo que diga la conferencia, lo que diga el pastor. Aunque estén yendo a Roma, aquí está. Aunque estén yendo a Roma, ¿sí? Aunque hagan alianzas, los mismos líderes están haciendo todo eso. Festivales de libertad religiosa, unificación de muchas denominaciones, está claro eso. Pero bueno, esto yo lo vi en Montemorelos. A mí no me lo contaron, hermanos, yo lo vi, ¿sí? Y aquí están todos los obreros, precisamente, que estuvieron escuchando. Y entonces, ¿qué pasó con estos jesuitas que llegaron a la Universidad de Montemorelos en el año 2010? Pidieron los paquetes y programas de estudios, y en un tiempo trajeron los otros, y cuando regresaron los estudios nuevamente a la facultad, ya no entró el linaje de Huay. Y por esa razón se hizo una nueva teología, y ahora es muy light. ¿Dónde está la profecía? ¿Dónde está esto que es profético, que pasaría? Hermanos, esto sucedió, y no llegaron disfrazados, ni en particular llegaron con sus atuendos. ¿Sí qué pasó? Sí. Esto sucedió exactamente, hermanos, que aquí están los jesuitas, y aquí están los jesuitas con los pastores de la Facultad de Teología en la Universidad de Montemorelos. Pero ahora yo he estado en Latinoamérica, Centroamérica, a todas las facultades han ido, a todas han ido ellos. Entonces, el proyecto ecuménico, y lo dije al principio, que no se fueran a asustar, que no se fueran a sentir mal, porque estas son verdades importantes que hay que entenderlas, que están sucediendo. No es que van a pasar, no es que pasaron, están sucediendo. Aquí está una de las pruebas muy interesantes, que tiene que ver precisamente con la reunión que se hizo precisamente en el 2014, el 10 de octubre, donde se reunieron todos los delegados de las comuniones cristianas que representan el movimiento ecuménico,
conocido como el programa llevaba el título de la oración Viajando y Sangre, 12 de octubre del 2016. Y si ustedes notan allí precisamente, no sé si lo alcancen a ver allí, ahí está, es una página del Vaticano y donde están todas las denominaciones. Ahí pueden ver los ortodoxos, los presbiterianos, los anglicanos, los metodistas, los borbones, todos están allí. Pero si notan bien, más que más hay allí en esa reunión ecuménica internacional, Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, página del Vaticano. Vayan a la página del Vaticano, ¿sí? Vayan a esas páginas y van a descubrir cosas muy importantes, muy interesantes, que son reales. Hermanos, si alguien todavía no sigue creyendo que este es el pastor Gannon York, quien se encuentra con Francisco, el obispo de Roma, y este es el representante de asuntos legales y libertad religiosa y representante ante las Naciones Unidas y el Vaticano, el pastor Gannon York. Sí. Ahora, el pastor Walter Bay, precisamente, él hace un estudio muy interesante acerca del movimiento ecuménico y él coincide con todo lo que estamos diciendo, porque dice: si nos sentamos en el concilio ecuménico y si somos miembros de ese concilio ecuménico, pues estamos mal. La iglesia, la organización, la Conferencia General Adventista, sí se ha sentado con ellos, y lo dicen cualquiera, nada más que algunos son muy incautos, no quieren creerlo, se desmayan cuando saben estas cosas y atacan a los que estamos diciendo. Se quieren que guardemos silencio, no digas nada, y el pueblo dormido. Tenemos que despertar al pueblo para entender que debe seguir a Cristo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Hay un video, búsquenlo en YouTube y verán todo lo que él menciona y las cartas que hizo precisamente para poder denunciar a las personalidades de la Conferencia General que no hicieran eso. Sin embargo, lo siguieron haciendo. Hermanos, el ecumenismo adventista, el doctor John Grass, quien también fue parte de Libertad Religiosa y Asuntos Legales, él precisamente hasta escribe en muchas revistas con los logotipos de todas las denominaciones, sí, sabiendo que también como adventistas ya habían dado ese paso tan triste, tan doloroso, pero que fue algo muy real. Las revistas adventistas hablando de Francisco en algunas partes del mundo, los dirigentes adventistas, relaciones ilícitas con las Naciones Unidas. Ayer estuvimos hablando de las Naciones Unidas, hermanos. Aquellas de donde se está formando el nuevo orden mundial, donde promueven el aborto, donde promueven las vacunas que están dañando a muchos niños, donde están promoviendo la eutanasia, el suicidio asistido, donde se están promoviendo guerras, donde se está promoviendo la unidad de LGBTG y se está menospreciando la religión. La Conferencia General sí asiste a una reunión especial con ellos. Sí, estas son señales de que Cristo pronto vendrá. Esto sucedería, y ahí está el presidente Ted Wilson, Gannon York, y el doctor Grass, y el tesorero de la Conferencia General, y el expresidente, el exsecretario de las Naciones Unidas. Hermanos, esto es muy interesante. ¿Sí? Debemos orar por ellos, pero no debemos seguirlos a ellos, efectivamente. Sí, entiendo bien el comentario de nuestro hermano y efectivamente como está entendiéndolo bien. Esto así es, hermanos. Estas son cosas reales, no nos deben asustar, pero tampoco debemos seguir a los hombres. Tenemos que seguir la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Imagínense ustedes las cosas, los frutos de los cambios que han hecho. Coros en la Universidad de Montemorelos, página de la Universidad de Montemorelos Adventista, ¿no? Coros y orquestas de la Universidad de Montemorelos presentan misa El Hombre Armado en Iglesia del Sagrado Corazón de Montemorelos. ¿Cuándo Montemorelos iba a hacer una misa? Pues presentó una misa con un concierto musical en una iglesia católica y todos felices y contentos, no pasa nada. Los teólogos adventistas y jesuitas del Vaticano ahí están. Y es una foto, no es montaje, la misma universidad puso esto en su portal. Ya lo han ido quitando, quiero decirles.
Los han ido quitando porque han visto la presión de la iglesia y el despertar de la iglesia que se ha ofendido, han lastimado a los fieles porque los líderes las están engañando, los están engañando. Ezequiel 8:16, enseguida me llevó al atrio interior del templo del Señor y a la entrada de las espaldas hacia el santuario y sus rostros hacia el oriente postrados adorando al sol. Miren lo que dice Comentario Bíblico. El libro Comentario Bíblico, tomo 4, la página 1141, sobre el ecumenismo. No podemos endosar envolvimiento alguno en el ecumenismo ni especie alguna de asociación con la moderna Babilonia. No se unan los atalayas sobre los muros de Sión, con los que están a tomar de ningún efecto la verdad como ella es en Cristo. No se junten ellos en la confederación de incredulidad, papismo y protestantismo, hermanos, nada que ver con ellos. Debemos ser amigos de los vecinos de cualquier denominación, pero no tenemos que hacer alianzas, uniéndose en puntos comunes y haciendo hasta cultos divinos los domingos, haciendo manifestaciones de paz, alianzas en las áreas de la libertad religiosa. No se unan. Debemos dar buen testimonio, inspirarlos y enseñarles la verdad, pero no hacer alianzas con ellos como lo está haciendo la Conferencia General. Aquí está escrito, es un comentario oficial de los libros de la sierva del Señor, de los libros adventistas, ¿sí? Tienes que abrir la pantalla porque aquí me veo todo. ¿Sí? La idea de la masonería es unir las religiones. Los masones, la intención es ocultista. Donde haya ecumenismo, no importa de qué tipo y diálogo interreligioso hay masones, debido a que el ecumenismo y el diálogo interreligioso son las herramientas utilizadas por la masonería para crear la religión universal, que es la meta de la masonería. De hecho, en la Constitución masónica de 1723 se lee: la idea de la masonería es reunir todas las religiones y crear una religión universal. Tiene que ver con el movimiento del nuevo orden mundial, hermanos. Despertemos. Religión en la que todos los hombres están de acuerdo, por lo tanto nadie les engañe con palabras persuasivas. Quien tiene oídos para oír, oiga. El trabajo del movimiento ecuménico se empezó a hacer bajo las sombras. Los líderes se reunieron y no le avisaron al pueblo, y por eso el pueblo, como fue engañado, cree que esto no es cierto y se molestan. Mucha gente, al ignorar, al ser inocentes, se molestan, pero cuando investiguen y estudien se darán cuenta de la pudrición interna que hay en todo sistema, en los sistemas, y cómo el Vaticano ha engañado a muchos y muchas denominaciones. El batiengaño y los demás que han permitido que estas cosas sucedan en su congregación, ¿sí? Javier García dice: hermanos, oremos por ellos. O sea, sí. Hermanos, no salgamos de las iglesias, de los eventos de los últimos días. Elena de Falla explica todo lo que va a suceder. Quedémonos en la iglesia y oremos. Dejemos que crezca la cizaña junto con él. Bueno, ese es su consejo. Esa es su opinión personal. Pero el espíritu de profecía menciona que no podemos convivir con ellos, ¿no? El pueblo de Dios será un pueblo conocido al final. Creo que no vieron la cita que da Spalding y Magan. Al final, el trigo y la cizaña es separado y ya está. Y la separación, ya lo he dado en otros temas, la hace el tercer ángel. Muy bien, entonces el trabajo se hace en las sombras, hermanos. Por cierto, pues esto es, el que quiera estar donde quiera estar, pues es libre. Pero en mi casa yo serviremos a Jehová, a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Tengo que seguir a Cristo si los hombres están siguiendo mal. Dice el hermano, ¿sí? José Ramón, la apostasía ya está abierta. La apostasía ya está abierta, gracias, hermano. Ya esto está abierto. No podemos tapar el sol con un dedo, hermanos. Es que el adventismo ha sido así. A veces el adventismo no quiere que se sepa la verdad. Vive una hipocresía, lamentablemente, porque hay una situación de apostasía interna y todo el mundo lo quiere encubrir. No importa que el arca peste, dicen. He escuchado a los pastores, compañeros, que dicen: no importa que el arca peste, pero no te salgas. Hermano, ¿quién te dijo que debes estar adentro en la apostasía?
cuando podemos estar libres en Cristo Jesús, y no han entendido el término iglesia. Piensan que la iglesia es el templo, piensan que la iglesia es la organización, piensan que la iglesia es una oficina. La iglesia, dice Alza tus ojos, página 313, son las almas fieles que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Donde se invoque al santo y sublime, ahí estoy yo. Hermanos, eso dice el Señor. Otra cosa es lo que dice la conferencia. El que se sale de la iglesia no se salva. Pero ese es un término católico, ¿sí? El que se quiera quedar ahí es libre de hacerlo, pero estamos dando un tema de que debe abrir el corazón y la mente para hacer las cosas que Dios quiere, no lo que el hombre quiera. ¿Sí? No lo que el hombre quiera. Ay, cuántas cosas, hermanos, interesantes hay en este tiempo. Y terribles cosas. El ecumenismo, hermanos, es el gran engaño. El certero ataque de la serpiente es a través del movimiento ecuménico. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Todos los que están usando el movimiento ecuménico para una falsa unidad, lo estamos diciendo desde el principio. Cristo quiso la unidad, pero antes de la unidad verdadera viene la falsa. Juan 8:44, precisamente hablan mucho acerca de esto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y qué quiere hacer Satanás? Unirlos en la mentira. Dice Éxodo 23, 27 al 32, yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti. No harás, ¿qué cosa? Dice ahí, alianzas con ellos, ni con sus dioses. ¿Por qué se unen entonces? ¿Por qué están allí los líderes? Hermanos, dice Isaías 2:6, la palabra del Señor, pero Israel violó este mandamiento, lamentablemente. Y debido a que una vez entrado en la tierra prometida se alió con los extranjeros, esto provocó la ira de Dios, que abandonó su pueblo, como está escrito. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Isaías 2:6. Es grave entonces aliarse con los enemigos de Dios. Es posible que mucha gente diga, yo estoy cómodo aquí, sí, pero toda la programación que está en contra, que muchas veces no está respaldada por la palabra de Dios, ni por el espíritu de profecía. ¿Saben una cosa? Está dañando desde adentro la verdad. ¿Cuántas cosas suceden adentro? ¿Cuántas celebraciones semicristianas, más paganas que cristianas? La celebración del Día del Pastor. ¿Dónde viene en el espíritu de profecía? La celebración del Día del Anciano, la celebración del Día de la Mujer, la celebración del Día del Niño, la celebración de los Boy Scouts, los grandes masones, o sea, guías mayores. Hermanos, es lo que está pasando adentro. Eso ya no va a cambiar. Y por esa razón tenemos que separarnos de ellos, porque la presencia de Dios y el espíritu de profecía ya no está allí. Ya no está allí. Pero bueno, todavía hay muchos que todavía no han entendido esta parte. Ahora, alianzas, que son ilícitas, hermanos. Alianza es una asociación o un pacto explícito que consiste en 2 o más partes para alcanzar un objetivo común. Y estas iglesias contraen alianzas con los políticos. ¿Cuántos se unen con la política? Con los masones, con los prelados, obispos de Roma, ya que encajan todos. Alianzas que hacen que estas iglesias, las que se unan, hermanos, se sientan seguras, tranquilas. Es que estamos en libertad religiosa. Es que apoyamos al obispo de Roma porque nos da libertad religiosa. Él no es el dueño de la libertad religiosa. La palabra del Señor nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Eso no es libertad. La libertad religiosa no existe, hermanos. Esa que es pagada, porque pagan para esos convenios. Es una mentira, es un engaño. Pero sin embargo algunos se mantienen tranquilos, porque de esta manera se sienten fuertes y protegidas. Pero estas alianzas son la ruina de las iglesias, porque provocan la ira y celo de Dios. Y entonces ponen las iglesias contra Dios.
La palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios 6, 14 al 16, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? La justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Estas iglesias, hermanos, no importa nada de lo que Dios dice, y así demuestran que lo desprecian. En lugar de apartarse de los infieles, se alían con ellos, y en lugar de salir de su medio, van a ponerse en medio de ellos. Se comportan exactamente como los israelitas rebeldes, que se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Salmo 106:35, y se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Es terrible, hermanos. Lo que sucede no es nuevo, es una evidencia fuerte de que el tiempo está cerca y el Señor está purificando a su iglesia por tanta desobediencia y por tantas relaciones ilícitas. Terribles cosas están pasando. Sí, los programas televisivos, esos programas atractivos, no significan nada que respalde la verdad para el tiempo del fin. Hermanos, salgan de aquellas iglesias que de una manera u otra se han aliado con el Estado, ARs, con la masonería, con el Vaticano, porque se convierten en enemigos de Dios. Debido a que contraer alianzas significa convertirse en enemigos de Dios. Jesús no contrajo ninguna alianza con Herodes, ni con Pilato, ni tampoco hizo alianzas con los escribas y fariseos. No, fue independiente con sus discípulos. Y dice el deseado de todas las gentes, la página 198 a la 202, que el Señor Jesucristo se separó de Jerusalén, de los sacerdotes, de los doctores y del templo, porque no soportaron la verdad para ese tiempo. Eso ya sucedió, no se asusten, ya sucedió y la historia se repetirá, lo estamos estudiando, lo que fue es y lo que es será. ¿Por qué se asustan? Bueno, no todos, algunos están preocupados por eso. Cristo no perteneció al Sanedrín ni se unió a ellos. Él trabajó en Galilea por todos lados y predicaba en una barca, predicaba en una casa. ¿Cuándo le dieron el lugar en el templo al Señor? No le dieron. Y entonces hoy se asustan porque predicamos en una casa, predicamos en un salón, me ha tocado predicar en parques, a la orilla del río, en las calles. Acabamos de predicar en la calle. Hermanos, qué bendición es predicar la verdad y no estar sujetos a hombres que se corrompieron y se volvieron ecuménicos, dejando la verdad de Dios. Cristo nunca hizo alianzas con Pilato, nunca hizo alianzas con Herodes, nunca hizo alianzas ni siquiera con Anás, ni con Caifás, ni los escribas, ni fariseos. Al contrario, el capítulo 23 de Mateo los denuncia a los fariseos y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Y cómo les dice? Hipócritas. Y hay 9 ayes acerca de ello, y la historia se repite, hermanos. No podemos encubrir a los que están negando la verdad y están volviendo a crucificar a Cristo Jesús. Estamos viviendo, hermanos, las últimas etapas de los eventos finales, y las potencias mundiales empiezan a destacar como algo sumamente importante, de lo cual tenemos que poner atención a estos movimientos, porque el tono de ellos es pacífico. De Roma, que emplea a los Estados Unidos, no implica un cambio de sentimientos. El presidente de los Estados Unidos le ha dado poder a las iglesias, poder político. Lo que dijo lo haría y lo está cumpliendo. Le ha dado más poder político a las iglesias, porque la iglesia es la que va a ayudar e inducir hacia la ley dominical. La iglesia debe meterse en la gran política. Francisco, un gran político, induce a la iglesia hacia la política que es tan sucia. Las iglesias protestantes, miren dónde está trabajando, dónde se forma la imagen de la bestia.
Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y métodos de operación. Roma está abarcando esto, pero lo está haciendo a través del espiritismo moderno. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Roma nunca cambia y no podemos dejar de percibir y ser realistas de las acciones que vendrán y que vienen de manera garantizada, como la ley dominical. No viene como cosa mala, viene como cosa de garantía, de protección, de seguridad, de empoderamiento de los derechos humanos, de la familia, de la ecología. Hermanos, si usted no estudia y analiza, va a ser engañado y es muy triste. Mirad que nadie os engañe, dijo el Señor Jesucristo. Francisco juntó una estatua de Lutero antes de la celebración de los 500 años de la Reforma del 2017. Martín Lutero desencadenó una de las mayores fracturas de la historia de la Iglesia con la división entre protestantes y católicos, que se mantuvieron enfrentados hacia el reinicio del diálogo teológico entre ambos en 1967 tras el Concilio Vaticano II, y hubo un acercamiento. Nos hace bien a todos, dijo Francisco, por el contrario, la distancia nos enferma, dijo el jefe de la Iglesia Católica. Una entrevista publicada en la revista Civilta Católica y de los jesuitas suecos, Sigrun. Nicolás Schender, el presidente del Consejo de la Iglesia Evangélica en Alemania, la Iglesia Luterana, invitó a Francisco, el obispo de Roma, a participar en el aniversario de la Reforma Protestante en 2017. Imagínense ustedes, invitar al enemigo para la celebración de la Reforma. ¿Qué tiene que celebrar el Vaticano? No, realmente fue una estrategia para poder dar fin a la Reforma luterana, a la Reforma protestante. Los protestantes, dice el espíritu de profecía, los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Es que lo ha hecho el espiritismo, hermanos. Ante los peligros que hay que temer de su supremacía, hay necesidad de despertar al pueblo para hacer rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Conflicto inminente 51. Hermanos, no os unáis en yugo desigual con los infieles. El Consejo Mundial de Iglesia no honra el sábado, no honra la ley de Dios, ni mucho menos el santuario y a Cristo, ni le preocupa la segunda venida, le preocupa el control y el manejo de las masas. Todos están como libros, las llaves de esta sangre. Si alguien lo tiene por allí o está en PDF, pues hermanos, compártanlo entre ustedes. Habla de la lucha de el obispo de Roma, Juan Pablo II, con Mikhail Gorbachev en esos tiempos, en los años 90, y el occidente por un mundo mejor, escrito por un jesuita, Malachi Martín. Pero hay algo muy importante de este libro. Menciona específicamente al adventismo también. Lo menciona como parte importante de los que se aferran a algo y al final tendrían que ser disgregados si no obedecían, y eso está pasando. Menciona al adventismo y al sábado. Entonces, el movimiento del nuevo orden mundial encierra muchas cosas. OTAN, Banco Mundial, Naciones Unidas, servicios secretos, grandes corporaciones, varios bancos centrales, movimiento de la nueva era, Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea de la rama ejecutiva de la Unión Europea, Consejo de Relaciones Exteriores, numerosas sociedades, y cultos como la francmasonería, masonería regular, masonería iluminada, y los iluminados y el Opus Dei y todo mundo protestante. Hermanos, el ecumenismo es el canto de la sirena. Una vez más la sirena canta desde Roma y atrae a sus embelezantes y adormecedoras canciones a aquellos que quieran entrar en su juego. El cantante evangélico Alex Campos aceptó una invitación para participar en un concierto dominado siendo uno en Jesús en el Vaticano, participando junto a otros artistas incluyendo católicos y cantando entre la audiencia del Papa. Todos se están unificando. Eso está trayendo una terrible confusión
Y a esto, ¿saben cómo se le llama al final? Babilonia, de la cual dice Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío. La actitud ecuménica es una ideología religiosa forjada en la Iglesia Católica Romana en el Concilio Vaticano II, cuyo fin era detener y atraer a los llamados hermanos separados, los protestantes, hijos de la Reforma Luterana de 1517. Antes de este evento, los evangélicos eran perseguidos, muertos, excomulgados por la Iglesia Romana, catalogados como herejes, pero hoy están abrazados de la mano, durmiendo juntos a la ramera, prostituyéndose. Jesús mismo, al referirse a los últimos tiempos, dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran esos días? La tierra estaba llena de corrupción y violencia. Esto es lo que viene. Debemos discernir qué se esconde detrás de estos eventos y otros parecidos, en donde se nos quiere llevar a dos posibles situaciones peligrosas: el ecumenismo sincrético y la politización de la iglesia. Las llaves de esta sangre lo pueden conseguir en PDF, porque el libro físico ya no hay, a menos que alguien lo tenga. Hermanos, si alguien sabe dónde conseguir el libro, ponga una nota allí para que se consiga. Es un libro extraordinario que habla de la hegemonía o el crecimiento, el levantamiento y el sanamiento de la herida de muerte de la bestia, de una de sus cabezas. Habla de eso precisamente. Hermanos, dice Francisco, el obispo de Roma, este hombre que Satanás está usando, hablando acerca del ecumenismo y la unificación de todas las denominaciones. Esto es un milagro, dice él. El milagro de la unidad ya ha comenzado, pero no es un milagro, hermanos. ¿Qué cosa es? Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los feméntidos milagros del espiritismo. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas. Van estos y hacen señales para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo, para congregarlos, unirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Todos se unirán, hermanos, toda organización religiosa. Pero si usted no quiere unirse, y si su conferencia, asociación se une, usted sepárese de ellos, ¿sí? Pero pero únase a Cristo y a su santa ley y a su verdad, ¿sí? Hermanos, esto es una realidad. Está escrito, viene el proyecto y el ataque final. Y entonces muchos se llevarán el tercer chasco. Es lo que viene, hermanos. Y la gente no se da cuenta, está ciega. El tercer chasco consiste en que la gente cree y piensa que se salva en su organización, que se salva allí. La salvación no es la organización, la salvación es Cristo Jesús, ¿sí? Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios orando fervientemente por comprenderlo, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción. Conflicto inminente 24, párrafo 1. Hermanos, esto así es. Dejen de estudiar, dejen de orar, dejen de investigar, dejen los testimonios y verán qué tan fácilmente llegan a Roma a través del movimiento ecuménico. Esto es, cerca del nuevo orden mundial que está empujando fuertemente, se establecerá esto. Ya estando ellos unidos, establecerán el cambio y vendrá entonces la ley dominical. La Virgen María, católica del rol en la unión de religiones, tiene un rol central en el ecumenismo de los últimos tiempos, claro que sí. El anticristo sabrá que no puede haber paz política sin paz religiosa. Hermanos, no podemos endosar envolvimiento alguno en ecumenismo ni especie alguna de asociación con la moderna Babilonia, movimiento ecuménico. No se unan. La nueva Babilonia es el ecumenismo. Estas son revelaciones de la bestia, hermanos. Babel sigue viva, el Babel regresa.
y se cumple de manera espiritual, mística, el ecumenismo y su participación actual en la construcción de la torre de la religión mundial. Todo esto está sucediendo, estamos en el fin del siglo. Ese es el gran paso a la religión mundial. Creo que aquí sí tengo el video. Déjenme checarlo si me lo da. No me lo da. Todas las religiones unidas. Todas totalmente unidas. La apostasía, el ecumenismo, los Bati evangélicos unidos. La Liga Ecuménica de Líderes Unidas, Iglesia Católica Romana y Evangélicos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. Y otra vez, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Dios llama a su pueblo de todas las iglesias para que abandonen todos las falsas enseñanzas. Hermanos, el hecho de salir es tan importante para no sufrir, porque miren lo que dice la Escritura. La primera de 5 de las 7 últimas plagas serán derramadas principalmente sobre los que los que cooperan y están con Babilonia. Los reyes y los moradores de la tierra, capítulo 17, 1 y 2, y 8 y 12. Pero el castigo contra Babilonia y sus hijas, que son iglesias, organizaciones religiosas apóstatas, unidas, estas tendrán lugar durante la séptima plaga. Apocalipsis 16, 19 y 17, 1 y 5 y 16. La sexta plaga preparará el camino para ese castigo a los que participen de los pecados de Babilonia y de todas las abominaciones de la tierra. El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que han aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. El vino de Babilonia representa precisamente que son 12 pecados o pecados capitales, engaños capitales, que es la inmortalidad del alma falsamente y la adoración del domingo. Son dos cosas que están fuertemente y que hacia allá los llevan a todos. Bien, es importante salir. Tenemos una necesidad de separarnos, si no sufriremos las plagas con ellos. Así como Abraham fue llamado a salir, también Lot fue llamado a salir. Y Jesús precisamente nos habla acerca de que hay que salir. Mateo 24, 16. La destrucción será total, final e irrevocable. El pecado de los sistemas mundiales impíos, arrogantes, ha seguido su curso. La violenta intoxicación de la organización política secular del hombre a lo largo de la historia, desde Nimrod hasta el tiempo de la bestia, ha producido un espíritu de independencia y desafío contra Dios y contra su ley. El punto clave es atacar el carácter de Dios, la raíz del conflicto final. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, cuán importantes todas estas cosas. El Señor viene pronto. Apocalipsis 12, 17. Estamos viviendo en el último mensaje de misericordia al mundo. Apocalipsis 14, 6 al 12, el mensaje de los 3 ángeles. A medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que acepten la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento. Estas son las características distintivas de la iglesia que Dios tiene en el tiempo del fin. A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido.
se ubica en el mensaje de los tres ángeles y aparte no se une a ninguna alianza político, religiosa, ni masónica, ni espiritista, ni de nada. Entonces, nada enoja más a Satanás que la obediencia incondicional a Dios y a su palabra. Todos los que obedezcan, Satanás se va a enojar. Pero todos los que sigan a los hombres, Satanás va a estar contento y los va a cuidar. Estamos en el tiempo del sellamiento y ahora es el tiempo de salvación. Salid de ella, pueblo mío, dice Apocalipsis 18:4, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Dios está llamando a salir porque Él te ama y te quiere salvar. Cristo Jesús viene muy pronto. Cristo viene. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús te llama. Este es el tiempo en el cual el Señor desea escuchar: heme aquí, envíame a mí. Este es el último llamado de misericordia al mundo, el mensaje de los tres ángeles. Estemos de parte de Cristo Jesús, de su verdad, de sus mandamientos. Tengamos el sello del Dios vivo, que según Ezequiel 20:20 es el sábado. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios nos ayude a perseverar y estar firmes y a ser fieles. Compartan este material porque está todo documentado, hermanos, y cualquier duda que tengan, ahí están mis privados, Messenger o WhatsApp, ahí están, para que podamos enfatizar a alguna persona que tenga dudas, ¿verdad? Que quiera más citas, también las tenemos. Que el Señor les bendiga grandemente y estemos listos, porque Cristo viene pronto. Vamos a cantar un himno antes de hacer la oración. Cantaremos un himno. Vamos a cantar el 174, siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. Siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Muy pronto vendrá, siempre alegres tus cuentos cantar. Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar vuestras voces alzad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Amén. Hermanos, vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder tomar decisiones importantes en esta hora y en esta época. Es necesario estar a cuentas con Dios, revisar bien nuestra vida y poder estar en armonía. Vamos a orar para que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas y dirija cada iglesia y tome decisiones por Cristo y no se una al ecumenismo. Vamos a orar por la salida al campo, porque si es necesario salir de los sistemas del mundo
porque viene el nuevo orden mundial y unido el ecumenismo, pronto no podremos convivir en las ciudades por los sistemas y los controles que habrán, vacunas, chips y identificaciones y tantas cosas, y la pérdida de la libertad, que se va a violentar la libertad de conciencia. Tenemos que salir. Aunado a esto viene la ley dominical y es necesario salir, hermanos, porque no podremos estar en ninguna ciudad, ni grande ni pequeña. Pero Dios tiene refugios para su pueblo. Estamos orando, hermano Ángel, Vivian, quienes se preocupan por esta línea que me parece muy importante, que es orar precisamente por la salida al campo. Yo también ya quiero salir. Ya no quiero estar aquí. Ya queremos estar a solas con Jesús y hacer proyectos misioneros para trabajar en las ciudades, hacer puestos de avanzada. Seguimos orando por ello. Y también, hermano Froilán, con mucho gusto, orar por ustedes, la iglesia de Querétaro, la hermana Silvita, la hermana Marichuy, allá en Celaya, todos, en Maritza en Perú, la hermana Allison allá en Quillabamba, también los hermanos de Argentina, de Panamá, la hermana Noemí. Hay muchos planes y cada quien en su corazón tiene una necesidad. Hermana Guadalupe allá en Lima, hermana Marlene, María Elena también, Cifuentes o Fuentes allá. Y aquí en México y en Canadá y Estados Unidos también oramos por todos los que están saliendo de Estados Unidos. Por Germán Tarazona, es de Perú, me imagino. Por alguien que tiene SIDA. Los hermanos que no ven la urgencia de salir, también vamos a orar por ellos. Vivian, por la salida al campo, por nuestros hijos e hijas. Por el hijo de la hermana Gloria, por Marta, por Manuel, por la familia del hermano Moisés Padrón, allá en Reynosa, y la decisión de buscar un refugio. Ya hablamos con él. Claro, hermano Moisés, vamos a orar por esos. Vamos a orar por ello. Por la salud de Vivian, por la hermana María Díaz, por la hermana Rosario, por la hermana Lilia Garita, allá en Querétaro, que siempre oramos también por ella, por Raquel, que está mejor. Y hermanos, oramos, tenemos una campaña evangelística, una campaña de profecía y salud. El próximo martes iniciamos en Tecpatán, Chiapas, en Cerro Santo, los que quieran acompañarnos. No hay red allí, no se va a transmitir. Así que los que quieran ir y puedan, estamos en un centro de avanzada allá en el Templo de la Verdad Presente Adventista en Cerro Santo, a unos 3 a 4 kilómetros de Tecpatán hacia Luis Espinosa, hacia Malpaso, a la orilla de carretera. Está el lugar donde hemos de reunirnos para adorar a Dios y tener una campaña de salud y de profecía. Mientras mañana los esperamos a la misma hora, vamos a tener otro tema interesante, y seguimos fortaleciéndonos unos a otros para que el Señor bendiga a su iglesia. Vamos a arrodillarnos para hacer la oración final. Eterno Padre y bendito Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora, gracias por abrirnos los ojos y por ayudarnos a entender que no debemos seguir a los hombres, sino a Cristo Jesús. Gracias por la verdad de tu palabra que nos santifica y nos ayuda a estar en comunión contigo para estar unidos a ti por toda la eternidad. Agradecemos por los testimonios y por tu profeta que has dejado para que a través de sus libros nos conduzca en el camino del tiempo del fin.
Bendice, Señor, esta casa y su hospitalidad, a Mila, a sus hijos, nietos, también a Manuel y Marta, nuestros vecinos. La salud de ellos está en tus manos también, ayúdales y restáuralos a todos, sus hijos y nietos también. Te pedimos, Padre querido, por el hermano Moisés Padrón allá en Reynosa. Él desea buscar un lugar en el campo, un refugio. Di dónde, Señor. Abre las puertas para que lo pueda lograr. Por la hermana Guadalupe, allá en Lima, Perú, el pueblo remanente. Por la hermana Vivian, su salud. Y todos los que aún no son sensibles en relación al programa de vida que tienes para los últimos días. Los que no sienten la urgencia. También te pedimos por Rita Choque Montial. También por el hermano Froilán, la hermana Lilia Garita. Señor, ayúdales y manténlos firmes a ellos en todo momento. Por Luz Olivia Zamudio. Bendícela donde quiera que esté, Señor, y ayúdale a salir de la ciudad. La hermana Belén, el hermano Ángel Baeza, la hermana Amparo, sus hijos, todos, Señor. Bendíceles, ellos están por salir y ir a ver un lugar. Permite que, Señor, tú los dirijas. También te pedimos, Señor, por la hermana Gloria, el hermano Mauricio, la hermana Chelito, ayúdale y bendícele. Y a todos los que están, Señor, en esta, que sintonizaron este canal. Bendícelos a todos. Ponemos en tus manos a Víctor, a Lila, a Alex y su familia, que puedan salir de Estados Unidos, a Emir, a Arturo, a Candy, a toda su familia. Te suplicamos, Señor, que seas también por un nuevo creyente que tiene SIDA, por Manuel Germán Torraxona. Bendícele por la señora Simona Vázquez y la familia también. Y tantas otras necesidades que tú conoces cada corazón. Por Marixa también, Señor, allá en Juliaca. Y también por la hermana Allison allá en Quillabamba y su esposo, su familia. Señor, bendice a tu pueblo reunido. Si es tu voluntad, Señor, mañana podamos congregarnos nuevamente a las 7 y podamos presentar tu palabra para fortalecer nuestra fe. Te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo para que tengamos discernimiento, para apartarnos del mal y concentrarnos en que tú eres nuestro pastor, Cristo Jesús no es nuestro pastor, y que en cada hogar donde se invoca tu nombre, esa es nuestra iglesia. Permite que avancemos y trabajemos fuertemente para que apresurar tu venida y que nuestra vida sea cada día más santa. Apártanos del mal, apártanos del movimiento ecuménico y ayúdanos a salir de las ciudades. Damos, Señor, pedimos tu bendición para todos hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, donde quiera que estén, Dios me los bendiga grandemente. Así que feliz noche para todos y nos vemos próximamente, hermana Betty Álvarez. Dios les bendiga también, hermana Noemí. Bendiciones para todos, buenas noches.